5:30. Arde el Palacio de la Luz. 4 pisos envueltos por las llamas. Ese fue el título de la nota que publicó El País ese viernes 13 de agosto de 1993. Pasaron más de 32 años y estas imágenes no se olvidan. La tragedia dejó 5 trabajadoras de limpieza fallecidas y una herida institucional imborrable. Bienvenidos esta noche a Archivos UI. Incendio de UTE, la historia de una tragedia. El fuego fue el protagonista de aquella fría madrugada de agosto de 1993. Uno de los peores incendios registrados en la historia de Uruguay, que afectó el edificio sede de UTE, conocido como el Palacio de la Luz. Esa noche se convirtió en un verdadero infierno. Los pisos 8, 9 y 10 resultaron devorados por las llamas. La llamada de alerta al cuartel general de bomberos fue pasada a las 3 de la madrugada. Cuando llegaron, el fuego había tomado la parte superior del edificio, ubicado en el barrio Arroyo Seco. Que se encuentra en el lugar de la clase 79, personal de República de la helicóptero por allá al lugar. El estallido de los vidrios permitió el ingreso de corrientes de aire que terminaron por provocar que lenguas de fuego envolvieran varios pisos. Diseñado por el arquitecto Román Fresnedo Siri, funcionario de UTE en ese entonces, el Palacio de la Luz era un edificio de líneas pragmáticas, pero imponentes, un cubo sobrio, con todas las oficinas en contacto con el exterior, evitando los pozos de luz o lugares oscuros. Este ordenamiento en origen tan favorable terminó siendo una trampa mortal. Funcionarios que lograron escapar del edificio insistieron en aquella trágica madrugada que había personas atrapadas y aseguraron que el fuego se había iniciado en el 8º piso, sobre la calle Paraguay, y desde allí se extendió hacia los pisos superiores. Uno de los primeros en llegar a la escena fue Aldo Silva, un joven periodista de Telemundo, el informativo de Canal 12, acompañado por el camarógrafo Raúl Ortiz. Así nos enterábamos y veíamos el Palacio de la Luz ardiendo. Sobre las 4 de la mañana, esta era la situación aquí en el Palacio de la Luz. La situación es poco menos que inenarrable. Las imágenes de Raúl Ortiz son más que elocuentes. El fuego está devorando los últimos 3 pisos del Palacio de la Luz mientras caen trozos de pared y el vidrio está llenando las calles. Cinco mujeres que trabajaban en horario nocturno en el servicio de limpieza murieron en el incendio. Estaban cenando en el 8º piso. Cuando comenzó el fuego, intentaron escapar de las llamas y subieron al piso 9. Bomberos y rescatistas no pudieron llegar hasta ese lugar. La más joven, Célida Escalante, tenía 20 años. Las otras víctimas, Rosana Pintos, de 27, Irma Pérez, de 37, Cecilia Saavedra, de 56, y Amavidia Silveira, de 58 años. El presidente de UTE en la época, el doctor Alberto Volonté, declaró lo siguiente después de la trágica madrugada. Lo que lamentamos es el fallecimiento de esas 5 muchachas, una de ellas limpiadora de nuestro despacho. Eso es lo terrible, la pérdida humana. Lo otro son las circunstancias de la vida, que las enfrentamos, que no van a acarrear problemas, pero esas 5 vidas sí. En 1995, parte de la obra Testimonios de la artista plástica Águeda Di Candro fue instalada en las puertas de acceso al salón de actos y a la sala de sesiones del directorio, en el 9º piso del Palacio de la Luz, y recuerda a las 5 víctimas del incendio. El entonces inspector principal de bomberos, Reinaldo Albornoz, afirmó que la propagación del fuego fue tal
que no hubo mayor margen de maniobra. No podemos subir por cuanto las únicas vías internas para poder subir, que son las escaleras, están impedidas por el calor y los gases calientes. Como si en 20 minutos se hubieran prendido fuego 4 manzanas, una de las peores catástrofes que vi en mi vida, señaló Albornoz. Móvil de 410, 806, estoy en el lugar del aterrizaje y le estoy avisando al personal médico. Recibido. Tango 4 vuelve. Tango 4 adelante. Tiraron los portones abajo ahí, ¿no? Positivo. Otros funcionarios tuvieron mejor suerte. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya, perteneciente al Escuadrón Aéreo número 5, con base en el aeropuerto de Carrasco, logró con muy poca visibilidad llegar hasta el edificio y evacuar a 5 personas que habían alcanzado la azotea. Uno de los héroes del rescate fue el capitán Jorge Jackson, piloto de la Fuerza Aérea. El periodista Fernando Vilar, que había asumido la conducción del informativo central de Canal 4 Telenoche, esa madrugada estuvo allí cuando terminó el operativo. Una preguntita nada más. ¿Corrieron peligro en algún momento? Usted sabe que no podemos hacer declaraciones. ¿Fue difícil o fue fácil? No estamos acostumbrados a ver este tipo de maniobras. Bueno, yo tampoco. ¿Fue muy fácil o muy difícil? Por favor, le agradezco que le solicite a Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea que en el correo del día de hoy le va a dar... Permítame que lo felicite entonces, ¿sí? No, por favor, para que otros puedan vivir. Pasadas las 6 de la mañana, había algunos focos, pero el incendio estaba controlado. Dentro del edificio de bomberos seguían trabajando. Afuera, el dolor de los familiares de las víctimas estaba presente. Fue el primer gran incendio en altura, que según los peritos generó temperaturas que alcanzaron los 1600 grados. En el expediente sobre las causas del incendio que provocó una de las mayores tragedias registradas en Montevideo, se manejaron distintas versiones. ¿Fue un siniestro accidental o hubo intencionalidad? El informe de bomberos concluyó que la causa sería accidental y manejaron varias opciones. La más probable es que haya sido un cortocircuito ocurrido en los tuboluz. Además, se consideró que podría haber quedado enchufado alguno de los hornitos eléctricos utilizados para derretir la cera que se aplicaba en pisos y lambrices. El Palacio de la Luz, así nombrado por primera vez en la memoria anual de UTE en 1946, contaba con los últimos adelantos tecnológicos de la época, como la insonorización, el sistema de aire acondicionado general y la vedette de la edificación de ese entonces, las puertas de acceso automáticas con un ojo eléctrico que detectaba la presencia de público y franqueaba el paso. Seguramente ya no es el edificio más grande de Montevideo, ni una obra arquitectónica asombrosa, pero es un emblema de nuestra capital, que tuvo su peor madrugada aquel 13 de agosto de 1993. Parecía una versión real de la película Infierno en la Torre, estrenada pocos años antes. La magnitud del incendio sorprendió incluso a los bomberos. La escena fue caótica desde el inicio. Los vidrios estallaban y los reboques caían al vacío. La propagación del fuego fue tal que no hubo mayor margen de maniobra. Yo hacía las guardias nocturnas de Telemundo, además de mi horario de 8 horas y pico, hacía las guardias nocturnas y me llevaba un celular, que en esa época eran muy grandes, eran nuevos, y eso nos permitía estar en contacto todo el día.
Y era común que me sonara el celular de madrugada y que ocurrían policiales y la fuéramos a cubrir con el Raúl Ortiz y con el chofer que estuviera de turno. Había teléfonos celulares, eran los primeros Motorola, aquellos ladrillos, llamados ladrillos, que eran de la empresa Movicom, que yo me llevaba uno de guardia. Aldo se llevaba uno y yo me llevaba otro. Y bueno, ante cualquier cosa nos avisaban y salíamos. Esa noche sonó el celular como a las 3 de la mañana y nuestro compañero, hoy fallecido, Sergio Romeo, me dijo: se está prendiendo fuego el Palacio de la Luz. Y yo, de 10 veces que me levantaba en la madrugada, 6 no eran nada. Y cuando me dijo: se está quemando el Palacio de la Luz, dije: bueno, está. Me vestí, me puse un pantalón vaquero negro, una camiseta blanca, un perramos que tenía, me calcé unas botas tejanas y me fui a la puerta de mi casa, que me pasaba a buscar el flaco Ortiz, Raúl Ortiz. Estaba dispuesto a acostarme, estaba a punto de acostarme y me empieza a sonar el celular de diferentes lugares. Como bien vos sabés, uno en la noche o en la tarea que cumplimos genera fuentes. Y esas fuentes, a pesar de los problemas que existían en aquel momento para hacer una llamada telefónica Movicom, porque era muy cara además, me empezó a sonar varias veces, avisándome que se estaba prendiendo fuego el Palacio de la Luz. Me entero de la forma más increíble porque yo estaba descansando en mi casa, estaba durmiendo, era de noche. A las 3 menos 20 de la mañana suena el teléfono en mi casa y era quien hacía las veces de portero, sereno, que era el que se quedaba de noche en el canal. Me dice: Vilar, se está incendiando la UTE. Yo dormido por unanimidad, porque a esa hora... Y dije: bueno, gracias García. Y dije: ¿será, no será? Me asomo, yo vivía en un edificio 6º piso, me asomo al balcón y veo las llamas, veo el resplandor. Wow. Me vestí como un bombero, fui al canal, en el camino llamando por teléfono a ver si conseguía algún camarógrafo, estaba todo el mundo durmiendo. Y si no dejas el teléfono fuerte o lo tenés lejos del dormitorio, no lo atendés, no lo escuchás, porque decís: ¿qué me quieren vender a la tele de la mañana? Había pocos celulares, ¿no? Claro. Y llegué al canal y no encontraba ningún camarógrafo. Y me acompañaron 2 muchachos que trabajaban en una productora que se llamaba Los Dúo y que se dedicaban a editar de noche. Cuando el canal quedaba tranquilo, ellos editaban, que eran programas de entretenimiento, programas de humor, no me acuerdo bien qué era lo que hacían, pero editaban toda la noche. Y cuando vieron que yo entré corriendo, gritando, no sé qué, dijeron: nosotros vamos con las cámaras. Y cuando llega Raúl me dice: se está quemando el Palacio de la Luz. Estaba totalmente fuera de sí. Yo quedé duro, será para tanto. Y recuerdo que cuando salimos para acá, volando, repito, estaba en una zona alta y cuando lo veo el palacio, yo no podía creer, era como una vela encendida. ...47 años en la empresa. En ese momento estaba en la parte de lo que nosotros denominamos operación de red. Lo que vulgarmente la gente conoce por reclamo, cuando te llaman, cuando hay un problema. Y justo trabajábamos en el turno de la noche con un compañero que hoy me acompaña en la gestión, en vicepresidencia, Carlito Reich. Y estábamos a la orden. Esos equipos por lo general están a la orden, están esperando un llamado de alguien que se quedó sin luz, algún apagón. Y bueno, y que estábamos haciendo las cosas típicas que hacen los compañeros cuando estás a la orden. Algunos descansando, otros estábamos charlando, discutiendo cosas. Y bueno, nos llaman por teléfono, nos dicen que el Palacio de la Luz aparentemente se podía estar prendiendo fuego. Tenemos que llevar las cosas en contexto, ¿no? No había celulares, no había internet. La comunicación era por handy, abierto, en el cual todos lo escuchábamos. Incluso hasta llegar por acá veníamos como haciéndonos chistes, porque en verdad nadie podía creer que se estuviera prendiendo fuego el Palacio de la Luz, ¿no? Estábamos descansando, era de madrugada, y se alarma la unidad y pasan la dirección por los altoparlantes y los conductores encienden los camiones y nosotros subimos con el tiempo que teníamos, eran 30 segundos para llegar al vehículo y subir.
nosotros salimos en esa dotación que viene, pero no sabíamos a dónde íbamos. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, como ocurre siempre. La dotación salía, no sabía de dónde era, no sabés con qué te vas a encontrar. Y bueno, llegamos aquí, nos encontramos con un incendio de altura, en uno de los pisos, un vértice del edificio ardía en ese momento. Y bueno, descendimos de los vehículos y sabíamos que teníamos que trabajar con la defensa fija del local porque extender líneas de manguera desde a tanto nivel de altura era difícil. No lo podía creer. Era como decir, acá en Uruguay está pasando eso. En el trayecto hacia acá pensaba que dónde sería el incendio, cómo estaba. Cuando desemboco en la calle Yaguarón, vine por Yaguarón, y lo que vemos cuando vemos Yaguarón, el Palacio Legislativo, y a la izquierda veo una bola de fuego, que era el Palacio de la Luz. ¿Qué pensé en ese momento? No sé si vos te acordás o la viste, Infierno en la Torre, la película Infierno en la Torre, que hacía unos años había estrenado y había tenido un suceso muy importante. A mí se me representó que teníamos el infierno en la Torre Uruguay. Estábamos durmiendo en un hotel de Rivera. Yo había dicho con un grupo de colaboradores de UTI, ya estábamos para salir a Montevideo, andábamos preparando el mate. Me acuerdo un compañero de trabajo extraordinario que le decíamos popularmente, y él falleció, el Negro Mancilla, pero yo no me olvido más de él, un funcionario extraordinario, fue el que me dijo, presidente, se nos está quemando la UTE, ¿qué pasa, negro? Bueno, había otros medios de comunicación y ya no perdimos más tiempo, metimos el mate en la matera, bajamos y en uno de los coches partimos para Montevideo, eran 6-7 horas, Y bueno, yo creo que salí de Rivera, serían las 7 de la mañana, 8, y estaba llegando a la 1. Se estaba quemando el Palacio de Cristal, el edificio de vanguardia. Los 3 pisos de arriba estaban ardiendo. Yo no podía creer porque había tanto fuego. Todo era un infierno. Cuando llegamos ni siquiera había operativos policiales que rodearan el lugar, vallados, policías. Llegamos casi como de los primeros en llegar. En la azotea del Palacio de la Luz habrían, primariamente sabemos, entre 8 y 9 personas que se vieron atrapadas por el fuego. Era delegado de Rivera, yo venía todas las semanas a Montevideo de lunes a viernes y los fines de semana me iba para Rivera. Y había llegado el viernes en la tarde a la localidad de Rivera y me entero por la prensa. Esto para los jóvenes debe ser increíble. ¿Te acordás cuando pedías el teléfono y decían, no hay borne? Y no te instalaban el teléfono? Yo no tenía teléfono. A mí me llaman a la casa de mi cuñado, que era odontólogo ahí en Rivera, para decirle que querían comunicarse conmigo desde UTE porque me iban a solicitar que volviera a Montevideo. Yo vivía enfrente, en General Aguilar 1120, en el apartamento 010, desde que me casé en el año 82. Soy funcionario de UTE desde el año 75 y la casualidad quiso esas dos cosas. Primero, que en los 18 años que tenía en ese momento de trabajo, mayoritariamente fueron entre los pisos 7 y 8. No es que hubieran estado en el 2, pero fueron el 7 y el 8. El 8 fue el primero en incendiarse. Y era vecino porque vivía en esa dirección, entonces eso llevó a que durante muchas horas, desde que el incendio se presentó en Sociedad, hasta que fue más o menos a las 2:15, 2:20 de la mañana, hasta las 9, 9:30 de la mañana, fui el funcionario de UTE con más jerarquía en el lugar. Otro compañero muy importante esa noche fue Gonzalo Mateus, otro camarógrafo que él estaba en el canal cuando sintió ruidos de vidrios que se rompían. Estaba en aquel momento haciendo una edición de Vértigo y se entera del incendio y sube a la torre que tenemos en el canal y graba desde ahí las primeras imágenes. Esas son las primeras imágenes grabadas por él. Y vale la pena decirlo que él también después se trasladó
a la zona donde bajaba el helicóptero con los rescatados. Desde la torre de Canal 12, nuestro camarógrafo Gonzalo Mateu captaba las primeras imágenes del infierno. Había terminado de editar en el canal el programa que hacemos hace 44 años, que se llama Vértigo, que es de automovilismo. Ese día terminé un poquito antes y sobre las 3:15 de la mañana, 3:10, 3:15, nos enteramos que estaba prendiéndose fuego el edificio. Y cuando subo a la torre del canal, veo que tenía unas lenguas de fuego que se veían detrás de los vidrios, que como que danzaban, tanto a lo largo como a lo alto. Dije, esto puede ser grande, voy a ir a buscar un equipo de noticiero, algo. Te sentís tan pero tan pequeño, y sin poder hacer nada. Es más, los bomberos, los primeros bomberos que llegaron no sabían qué hacer. ¿Cómo haces para extinguir un incendio de un 8º piso para arriba? Bravísimo, bravísimo. Nosotros veníamos a cumplir con este compañero que estamos ahora la función de ver dónde cortábamos la luz, porque la iluminación tampoco era como es hoy. Fue hace 32 años atrás, el Palacio de la Luz se alumbraba desde el sector de almacenes con unos focos hacia acá. Y la locura era que alguien te pedía que cortáramos, y los bomberos te decían, no corte, porque si cortan el palacio. Entonces era un caos. Definir la palabra caos, para la cual por supuesto nadie estaba preparado. El personal que estaba trabajando en el Palacio de Cristal intentó escapar. Muchos lo hicieron por las escaleras. Recuerdo como si fuera hoy que Raúl me dice, haceme un reporte acá, hace un reporte acá en la esquina. Y ese un reporte quedó, al menos en mi historia personal. Yo sin saber muy bien todo lo que estaba pasando tenía pocos elementos y eso lo vinculé a un reporte. Entonces, lo increíble de ese reporte, que yo me paro en la esquina del palacio, el Perramo se llegaba por acá arriba y empiezo a hablar. Y en un momento paro de hablar y me corro de la imagen y Raúl sigue grabando y se apaga el palacio. Porque hasta ese momento era tan temprano que estaba la energía eléctrica activada. Se apaga el Palacio de la Luz. El estar al lado te impresionaba. Se caían vidrios en aquel momento. Un equipo de aire acondicionado se cayó. Nosotros nos pusimos en la vereda enfrente y con Aldo dijimos, vamos a hacer un reporte. Vamos a hacerlo ahora. Y de ahí surgió sin guión, obviamente. Yo me agaché, me acuerdo, casi me tiro en el piso para lograr tener en la imagen la torre prendida y él hablando. Estaban las luces prendidas todavía del palacio, todas las luces prendidas. Él termina de hacer el reporte, se va de cámara, yo me quedo grabando y en aquel momento se apagan las luces del palacio. O sea, si lo hubiéramos hecho en una película hubiera sido un guión perfecto. Pero fue obra de la casualidad y de llegar creo que primeros ese día ahí. Sobre las 4 de la mañana, esta era la situación aquí en el Palacio de la Luz. La situación es poco menos que inenarrable. Las imágenes, Raúl Ortiz, son más que elocuentes. El fuego está devorando los últimos 3 pisos del Palacio de la Luz mientras caen trozos de pared y el vidrio está llenando las calles. Raúl me dice, qué bien que estuviste en Correrte, qué oportuno, no sé qué. No, Raúl, me pegaban los vidrios en la nuca. Estábamos a pocos metros de la esquina. Los bomberos llegaron enseguida. Los bomberos no demoraron. Demoraron más en subir las escaleras porque tuvieron que tender una escalera mecánica y entraron creo por el 5º piso, 6º piso y de ahí subir a enfrentar el fuego. Ya de entrada, después llega la policía, a la cual le pedimos que acordonara, porque después venía la desesperación de entrar, de salir. Trabajadores y personal de Radio Patrulla y la seccional sexta de policía rodearon junto a los bomberos toda la manzana. Subimos con otros compañeros hasta el piso donde ardía. ¿Por las escaleras? Sí, por las escaleras. Sí, ya los ascensores no se utilizan en ese caso. Y cuando nosotros llegamos al nivel del piso donde estaba el fuego,
la temperatura era impresionante, ardía todo, la propagación fue muy rápida y la temperatura iba elevándose en forma constante. Entonces, bueno, comenzamos a tragar el fuego y una vez que estábamos trabajando, sabíamos que había gente en el interior, tratábamos de ubicarla, pero era muy difícil avanzar, los gases, el calor, la poca visión, y sabíamos que había gente en la azotea, nos habían informado. Entonces yo recibo de parte de uno de los compañeros, que era mi superior también, Gonzalo Maguno, un compañero que me avisa que viene un helicóptero y que me bajara, que dejara de combatir el incendio y que me tenía que abocar a la tarea de rescate. Los vecinos de enfrente, de los edificios de enfrente y los vecinos de las casas linderas, algunos incluso en ropa de salida de cama, no sé qué, todo el mundo amontonado, mirando, sin poder creer que lo que estaban viendo era cierto. Porque además las llamas eran como una película. Yo me acordaba de Infierno en la Torre, por ejemplo, una película que se había dado hacía muchos años antes, y vos mirabas aquello y decías, ¿qué podés hacer? ¿Con qué? ¿Qué tiene que venir un avión cisterna con 2.500 toneladas de agua para tirar de ahí y apagar? No, es imposible, imposible, imposible. Y se escuchaban gritos, gente que corría, porque acá adentro había gente. No, fue horrible. Me enteré por la radio temprano en la mañana, porque esto fue como el 3, 4 de la mañana, ¿no? Cuando encendí la radio sobre las 6 y pico de la mañana, me enteré, no lo podía creer. Parecía una película de ciencia ficción. Decía, esto no puede estar pasando en la magnitud que está pasando. Algo que después nos marcó para toda la historia de las tragedias en el Uruguay, ¿no? 4 plantas enteras fueron destruidas, 3 por el fuego y 1 por el agua empleada por bomberos. El presidente de UTE, Alberto Volonté, se encontraba en Rivera cuando se conoció el incendio y se trasladó inmediatamente a Montevideo para dirigir las investigaciones sobre los motivos que ocasionaron el siniestro. Hablando por Montecarlo y Oriental, dijo hace minutos Volonté, es el día más triste de mi vida. El incendio evidenció las debilidades del edificio, las carencias en la protección contra incendios en los medios urbanos y la ausencia de una normativa actualizada. En 1993 los empleados del Palacio de la Luz no estaban preparados para evacuar y las medidas de prevención eran mínimas. No había sensores para captar un incendio ni luces de emergencia. Tampoco había aire a presión en las escaleras para oxigenar el ambiente. Y 20 de esta mañana de viernes 13 catastrófico aquí en nuestro país. Así quedó el Palacio de la Luz. Ya no suenan los helicópteros ni las sirenas, ni se ve correr desesperadamente a los bomberos. De todas formas, y a pesar de que está el incendio ya casi extinguido, hay algunos focos que se ven desde aquí abajo en los últimos pisos del Palacio de la Luz. Cuando se hizo luz, cuando se hizo el día, yo estaba parado en la parte de atrás, casi frente a la Central Valle, porque estaban las autoridades de bomberos dentro del palacio, yo quería entrevistarlos. Y me llama mi jefe, el Vasco Echegorri, ¿no? Y me acuerdo que me dice, bueno, ¿qué tenés? Y yo le empecé a decir, tengo esto. Yo esperando lo usual, que él me dije, bueno, ahora hace tal cosa, tal otra. Y me dijo, tenés todo. Y ahí me recibí de periodista, en ese momento. Cuando él me dijo, tenés todo, en nuestros códigos internos significaba, ya está, lo hiciste. La situación crece aún más en dramatismo. En la azotea del Palacio de la Luz habrían, primariamente sabemos, entre 8 y 9 personas que se vieron atrapadas. Lo primero fue venir bien temprano ese día a la redacción, porque iba a ser un día especial de trabajo, imagínate. Todo era en torno a esta tragedia, lo que había pasado, a encontrar repercusiones, a encontrar explicaciones, a tratar de cubrir lo mejor posible con los recursos que uno tenía acá en Canal 5 para
para llevar toda la información, o sea que desde bien temprano informándonos, chequeando, contrachequeando, llamando gente, tratando de conseguir testimonios, o sea que fue una jornada muy intensa, sobre todo la de los compañeros que tenían que hacer la cobertura del hecho ahí en el Palacio de la Luz, ¿no? Nosotros como presentadores en ese momento estábamos más que nada apoyando la tarea desde la redacción. Una de las primeras preguntas que me hacen los bomberos cuando me identifico y me identifican como que era el funcionario de más jerarquía era si acá había gas. Y sí había, pero en la planta baja, con lo cual no podía correrse riesgo de nada, porque estaba en ese momento ahí la cantina, pero en los pisos no había gas. Podía haber eventualmente alguna garrafa, pero no. Y todo eso viene porque algo que este fue el segundo incendio grande que tuvimos. El primero fue el de la Central Valle, la sexta unidad. Y había cierta psicosis de qué podía pasar, porque en la Central Valle había hidrógeno. Siempre se habla mal de los funcionarios públicos, generalmente, ¿no? De la desidia que se tiene, etcétera, etcétera. Nosotros veníamos de un proceso, de una reestructura en UTE muy importante, ¿no? Que vos decías era el sindicato más fuerte. Todo eso fortaleció al sindicato, porque lo hizo madurar. Nosotros veníamos de una reestructura que se planteaba de reducir de 12.000 funcionarios a 6.000. Hacíamos todo el trabajo en papel. Era la incorporación de nuevas tecnologías, computadoras, sistemas de gestión. Por ejemplo, los tomaconsumos salían con libretas a tomar el consumo a mano. Se instalaron las máquinas portátiles para tomar consumo. Entonces traía una reducción importante de trabajadores. Y logramos un convenio laboral que se redujera gradualmente sin que nadie perdiera su puesto de trabajo y todo desempeñara. Y creo que nosotros ahí empezamos a querer a la UTE enormemente. Entonces fue un dolor enorme ver el Palacio de la Luz como había quedado, aparte de las situaciones dramáticas de vida que se habían vivido. Como diría más tarde un alto oficial de bomberos, el estallido de los enormes cristales del palacio permitió el ingreso de corrientes de aire que convirtieron la torre en un dantesco infierno. El trabajador de UTE tiene un sentido de propiedad de la empresa muy grande. Y vos ver que ese edificio se te estaba yendo, vos entendías que se te estaba yendo el trabajo. Empezábamos a sentir gritos de gente. Sentíamos la palabra de los compañeros, no te tires. Los gritos. Justo a mí me tocó estar acá, en la parte de atrás, donde se hizo el rescate. Estábamos con las camionetas parados, esperando órdenes de qué actuar, para dónde cortar, para dónde no cortar. Y fue muy triste. El primer sentimiento que te embarga es la tristeza, es ver algo que no deseas volver a ver. Ya está identificado que el fuego era del octavo y el fuego no baja, sube. Entonces, toda la gente que estaba del séptimo para abajo se va. En el octavo no había nadie. O sea, había una o dos personas, pero la persona que tenía que limpiar, porque estaban las empresas de limpieza trabajando, en el lugar donde después se identificó que empezó el incendio no estaba. Entonces el problema eran las personas del noveno y del décimo. Las personas del décimo eran funcionarios de UTE que habían hecho cursos de antiincendio, con lo cual todos sabían que tenían que subir. Por eso fueron a la azotea y fueron rescatados, porque ya habían hecho cursos y no reaccionaron bajando. De las 6 personas que había en el piso noveno, donde estamos nosotros, había 5. La sexta no estaba. Yo la entrevisté varias veces, le pregunté por qué no estaba. Y ella me dijo, porque cuando sintió ruidos, fue a averiguar qué pasó. Yo ahí tengo una explicación un poco distinta, que puede ser cierta o no mi explicación. En esa época empezaron las tercerizaciones en abundancia. Y no entro en el tema de si está bien o está mal. Lo que sí, por inexperiencia o lo demás, yo creo que se contrataba mucha gente para hacer determinadas tareas. Entonces había 4 personas por piso. Si vemos lo que es el palacio, es una manzana cuadrada, pero no toda. Entonces cada persona tenía que limpiar una cuadra.
Y una cuadra en 8 horas es mucho tiempo, sobra el tiempo. Entonces, claro, era la media hora de descanso que tenían, estaban abajo, había algunas personas que para aumentar el sueldo traían pizzas, cosas, vendían. Y yo creo que esta señora ya estaba abajo ante el incendio. Habíamos corrido por todos lados, nos queríamos meter, nos echaban, subimos a edificios vecinos. La llegada del helicóptero. Fue el primer rescate de altura que se hizo en Uruguay. Y el edificio estaba lleno de antenas, o sea, fue un antes y un después el incendio de la UTE. Lo que se hizo fue aterrizar a un lado del edificio que estaba en llamas y subir a los 2 bomberos. Particularmente de las características que es este Palacio de la Luz, en el que toda la superficie vidriada atenta un poco, digamos, contra el control del fuego, ya que hace muy rápida el flashover y la propagación horizontal. Fue una cobertura periodística increíble. Y yo te lo digo con mucho cuidado siempre, pero lo tengo que decir, era como una aventura que estábamos viviendo. Hasta que nos enteramos que habían muerto 5 personas. ¿Cuándo te enteraste? Y con las primeras luces del día. Llegamos, estaba lleno de prensa en las calles. Ya el incendio había sido controlado, digámoslo, y bueno, me encontré con lo que en ese momento tú muy bien definiste, una tragedia dolorosa, trágica. Y lo primero que uno le preocupó fueron, che, hay víctimas, sí, hay 5 limpiadoras. Lo que lamentamos es el fallecimiento de esas 5 muchachas, una de ellas limpiadora de nuestro despacho. Eso es lo terrible, la pérdida humana. Lo otro son las circunstancias de la vida, que las enfrentamos, que no van a acarrear problemas. Había una tristeza inmensa. Primero tristeza de parte de todos, tristeza de parte de los funcionarios. Había que ver caras, muchas llorando. Ahí me di cuenta de otro valor de la UTE, que otros sectores del Estado lo tienen. Y yo lo he vivido porque yo entré a la función pública cuando tenía 20 años. Cosía expedientes en la vieja Caja de Industria y Comercio. Así que no me era ajeno el funcionario público, de quien tengo una gran opinión, a diferencia de algunos que a veces creen que no trabajan, saben y rinden mucho. Hay que conocerlo. Y esa gente estaba dolorida, aparte de que había pérdidas humanas, de que era su lugar de trabajo. Era aquello de cuando ellos me contaban, la muchachada, lo que eran los funcionarios de UTE. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo andás, negro? Bien. Anoche estábamos en una reunión de familia y yo le dije, un momentito, yo trabajo en UTE. Era aquello, yo soy contador, no, yo abogado. ¿Vos dónde trabajás? ¿En el banco tal? No, yo en UTE. Era aquello del orgullo. ¿Qué sigue? Supongo que sí, tal vez incrementó. Todo el horror de la tragedia patentizado en el drama de los familiares que llegaban hasta el Palacio de la Luz. Cuando comenzó el fuego, el personal que estaba trabajando en el Palacio de Cristal intentó escapar. Entonces, ¿qué veía? Tristeza, pero no tanto la tristeza que a veces, yo qué sé, se prende fuego, hace poco ustedes informan, cualquier empresa, bueno, son enseguida ¿qué duele? Las pérdidas materiales. Por supuesto que ahí hubo pérdidas materiales, pero lo que más dolió, aparte de que falleció, dolió todos los que trabajábamos ahí, porque el ser director o presidente era lo mismo que ser funcionario, trabajábamos ahí y además queríamos el lugar de trabajo.
Quedó destruido todo el Palacio de la Luz. Es tan así que demoró varios meses a que se instalara el primero, planta baja no, primero, segundo y tercer piso del Palacio de la Luz. Demoró mucho tiempo y el incendio fue del 8º al 9º. ¿Ah? Entonces realmente fue todo un trabajo muy arduo y creo que UTE, el directorio de UTE y la gerencia, que las gerencias de UTE eran, la verdad yo siempre decía, adelante de los trabajadores también, que no, a veces a algunos no les caía bien, que teníamos un cuerpo gerencial extraordinario. Quizás eran muchos gerentes, ¿ah? La cantidad capaz era mucha, pero teníamos un cuerpo gerencial espectacular y que sobrellevó toda la actividad que se tuvo que desarrollar en el medio de toda esa crisis, ¿ah? Porque la UTE tenía que seguir funcionando. Y pudieron desempeñar las funciones externas al Palacio de la Luz, porque ahí funcionaban todas las gerencias, con una profesionalidad impresionante, ¿no? Muchos lo hicieron por las escaleras habituales para transitar, ya que no hay escaleras de incendios en el edificio. Otros optaron por subir hacia el techo al verse encerrados. Todo era un infierno. Se discutía que no había salidas de emergencia, que no había por dónde escaparse, que si las hubiese habido en ese momento esas personas se podrían haber salvado la vida. Y bueno, fue un tema que nos dio mucho debate, mucha información, mucho dolor en ese momento y yo creo que también nos mostró todas las debilidades que teníamos y todo lo que teníamos que aprender como país. Después se hizo todo lo que se dijo que se iba a hacer. Como pasa en estos casos, a veces las cosas quedan a un 40 o un 30%, ¿no? Siempre tuve confianza en que íbamos a salir adelante, nunca dudé. Pero igual, ¿no? El dolor de ver lo que era esto. Es como en el tango, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Pero se recuperó bien, por suerte. Y no, con confianza. Aparte este edificio es emblemático, ¿no? Fue de avanzada y nunca se terminó como se quiso hacer el plan original. El plan original es que esto, para Graciada, fuera un parque y que la gente llegara de esa manera. Hay una parte de mí que siempre recuerda esa noche y esa madrugada, sí. Sí, me cambió la carrera, me cambió todo a mí a partir de ese día, porque sentí que era un periodista profesional por fin. En la interna del canal me generó un prestigio, un respeto. Me aumentaron el sueldo. Mi vida cambió, a partir de ese momento yo ya tenía otras responsabilidades. Pasé de ser el más joven del equipo, que hacía lo que sobraba, a tomar otras responsabilidades. A partir de ese incendio cambian las medidas de seguridad en Uruguay en materia de... Se prendió todo fuego, o sea, era todo inflamable adentro de estos pisos. Eso cambiaron los techos de los edificios. ¿Y por qué fue el incendio? Era la pregunta. Pero ¿y esto qué pasó acá? ¿Cómo pasó? ¿Cómo puede arder así el Palacio de la Luz? Se consideró que podría haber quedado enchufado alguno de los hornitos eléctricos que el personal de limpieza utilizaba para derretir la cera que aplicaban a pisos y lambrices. Donde habitualmente las muchachas que limpiaban trabajaban con cera, y en aquel tiempo, era agosto, la cera se queda muy dura. Entonces, en la misma cocinilla, que a veces calentarían el agua para el mate, estaba un vallador, ponía la botella de cera adentro, y bueno, fueron pararse un té. Lo cierto es que ahí el agua hirvió y eso se derramó y eso es nafta, la cera tiene mucha nafta. Impresionante. No hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz. Este viernes 13, amigos, habrá de quedar seguramente, como ningún otro, en la retina y en la memoria de todos los uruguayos. Fue el momento de mayor angustia, donde vi algo que me conmocionó, porque uno siempre ve aquello, viste, hubo un accidente, un coche, se mataron, qué barbaridad, pero no lo ve, fue una ruta tal, siempre ve las cosas que esto a mí no me toca, ¿verdad? Todas las cosas, es muy humano, pero ahí sentí que me habían rozado las balas. Me sentí como todos los funcionarios, todos los que trabajamos ahí, nos sentimos chamuscados y la verdad a veces un poco
algo que nos cuesta confesar, el miedo. El miedo, ahí si hubiera estado, ahí si me hubiera tocado. La reacción humana. Fue uno de los peores incendios en la historia del país. Destruyó el corazón de UTE. En aquel momento, desde la Dirección Nacional de Bomberos, presten atención a este dato, se informó que la temperatura alcanzó los 1600 grados. Nos vemos la próxima semana. La persona que tenía que pasar de la empresa de seguridad, recorriendo los pisos y controlando, está Juan, Pedro, José, no estuvo. Y después la justicia lo buscó, nosotros intentamos ubicarlo y no apareció nunca. Bueno, yo creo que hoy, mientras estamos charlando nosotros, hay gente que debe creer que fue provocado. Está bien. Un poco las teorías conspirativas a veces son atractivas. Felizmente, para los uruguayos, las teorías conspirativas duran un rato, novelesco y otra cosa. Ahí aprendí de lo que es el ser humano peleando por su vida. Porque vos te arrimás ahora ahí, mirás para abajo y te asustás. Imagínate, venga un bombero en la oscuridad y te diga subirte un fierro. Pero la otra alternativa es tirarte y morirte. Y esa gente, vos, ¿de dónde sacó esa fuerza? Positivo.